Hoy es el primer día en esta academia que algún día pienso que serás el presidente. Bueno, muchas gracias. Gracias por sus palabras. Realmente estoy muy agradecido al general y a todos ustedes por vuestra presencia. Y vamos a comenzar a desarrollar, porque a eso vinimos. Señoras, señores, el título de la convocatoria es Filosofía de la Historia e Imagen del Mundo. Y he seleccionado a tres grandes pensadores de Occidente, como fueron Kant, Spengler y Benedicto XVI, y como explicó el general, en función de los cambios que estamos viviendo, el nombre de Benedicto lo hemos sustituido, solamente a los efectos de no interrumpir o no generar falsas expectativas, por el nombre un poco más genérico del magisterio de la Iglesia en su conjunto. Evidentemente fue acertada esa suspensión en la medida en que la elección que el Paráclito, el Espíritu Santo, en el cónclave de cardenales realizó, recayó sobre la persona de Jorge Mario Bergoglio, por lo que nosotros estamos atravesando un momento muy particular de nuestras vidas. Todos los presentes hemos sobrevivido para verlo, para sentirlo. Es un momento realmente impactante y trascendente de la historia argentina y, por supuesto, de la historia del mundo. Ahora bien, entrando en la cuestión que nos convoca, filosofía de la historia es una visión e indagación racional de las cuestiones últimas que atañen a las comunidades a lo largo del tiempo. Visión del mundo es una visión y una discusión, o si se quiere una hermenéutica racional, sobre la organización, coordinación, sobre la dialéctica orden y desorden de las comunidades en el espacio. Con la conjunción de filosofía de la historia y visión del mundo, tratamos de establecer esa unidad de las coordenadas espaciotemporales que hacen a la cuestión histórica en su estricta esencia. En ese sentido, la selección de Kant remite a un pensador de altísimo nivel que teorizó acerca de la facultad, los límites y los alcances de la razón, y también pensó una filosofía de la historia en la que buscó aproximar el progreso intelectual con el progreso político y moral. Esa filosofía de la historia, de acuerdo a Kant, debía tener como objetivo y como punto de partida, incluso como punto de partida de la razón práctica, la búsqueda de la paz. Por eso su escrito se denomina La Paz Perpetua. Ahora bien, La Paz Perpetua es un trabajo muy interesante, por supuesto, en el que Kant propone una federación de estados, un desarme de esos estados, y al mismo tiempo el carácter federativo debiera ser, como corresponde, horizontal, sin jerarquías de poder. Y Kant, en algún punto, me parece a mí, reproduce en La Paz Perpetua el dualismo que lo caracteriza en el resto de su producción teórica. En la producción teórica que habla de la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, donde él sostiene que se puede conocer el fenómeno, pero no la cosa en sí. Me limito a señalarlo, no a desarrollarlo, porque sería parte, nos apartaríamos un tanto del tema. Y lo reproduce porque él dice, mientras no estuviera demostrada la imposibilidad de la paz, el hombre debe trabajar por la paz perpetua, aunque es de difícil probabilidad, dice Kant. Luego, en el proceso histórico, con la excepción que marca Henry Kissinger
en la diplomacia con Alejandro, referente a Alejandro el Grande, que hace una propuesta similar, la idea kantiana es tomada por el presidente Wilson en la finalización de la Primera Guerra Mundial, donde propone un mecanismo de seguridad colectiva y la creación de la Sociedad de las Naciones. Los famosos 14 puntos de Wilson, que tienen aspectos generales sumamente importantes y aspectos específicos también importantes, cuya no resolución estará constituida o más bien alimentará el fuerte revisionismo que sobrevendrá y que preparará la Segunda Guerra Mundial. Los 14 puntos de Wilson hablan, por un lado, de la seguridad colectiva, de una federación de naciones, de la libertad de navegación, de los mares, hablan de la libertad de comercio, y toman la idea kantiana de la autodeterminación, obviamente, y toman la idea kantiana de una suerte de federación de repúblicas. Para Kant, el carácter de república está necesariamente ligado al comercio y necesariamente ligado a la posibilidad de la construcción de una sociedad pacífica. Esto tiene un devenir histórico, obviamente con el Dictat de Versalles, Trianon, Saint-Germain, etc., y el mismo fracaso de Wilson en el Congreso de los Estados Unidos, hace que esta idea naufrague y se produzca lo que todos sabemos, el ascenso de Hitler al poder, la combinación de este problema geopolítico en Centroeuropa con la guerra entre el Frente Rojo y el Frente Negro, digamos, entre el Frente marxista, comunista, y el Frente fascista en sus diversas versiones, que es la Guerra Civil Europea, y esto termina en un desastre, como todos conocemos, que es la denominada Segunda Guerra Mundial. Y digo denominada porque también la Segunda Guerra Mundial, como muestran algunos autores, a J.P. Taylor entre otros, comienza en una fecha y no en otra de acuerdo a la perspectiva, ¿no? Para Etiopía comienza en el 35, para Rusia comienza en el 41 con la Operación Barbarroja, probablemente para el occidente europeo comienza en el 39 con la invasión a Polonia, invasión que, dicho sea de paso, la hacen dos naciones, no una, la hace la Unión Soviética y la Alemania de Hitler. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, prosiguiendo el kantismo, ya en el año 41 se firma la Carta del Atlántico en el barco Aurora entre Churchill y Roosevelt, donde proponen la autodeterminación de las naciones, el fin del colonialismo, toman un programa de tipo kantiano, la idea de la unidad del mundo en función de una federación, etc. La Carta del Atlántico es más bien una declaración de fe idealista, como se lo denomina en la Escuela de Relaciones Internacionales, en un momento muy crítico del mundo contemporáneo, es decir, cuando Hitler estaba en su apogeo y cuando el idealismo, evidentemente, el idealismo kantiano en Hitler no tenía influencia alguna. Ahora bien, el sistema de la posguerra del año 45 hasta los últimos años, estos que estamos viviendo, me parece a mí, el pensamiento kantiano realizado en función de la historia y de la política mundial tiene dos grandes instrumentos y al mismo tiempo tiene una profunda crisis en su interior, al punto tal que la ola profunda, como marcó el general, está dando un viraje importante que trataremos de desentrañar. El documento fundacional de la política mundial, por darle un título relevante, es la Carta de Naciones Unidas de 1945. Esa carta busca construir un sistema de seguridad colectiva en alguna medida inspirado y continuador de los 14 puntos de Wilson, del pacto Kellogg-Briand,
de la iniciativa del Atlántico y de la paz perpetua kantiana, inspirado en ese sentido. Ahora bien, esa carta ya tiene en sí una presencia de elementos de poder que son exógenos al idealismo. Esa presencia se nota en su conjunto de contradicciones. La contradicción o las dos contradicciones de orden principal que uno puede marcar en esa carta es la que existe entre, por un lado, el artículo segundo y el parágrafo primero, que habla y sostiene que los estados integrantes de las Naciones Unidas están en un pie de igualdad, y el artículo 23 de creación del Consejo de Seguridad, donde se seleccionan las potencias vencedoras en la guerra. Ahí ya hay una contradicción, digamos. Por un lado se postula una igualdad y por otro lado se establece una oligarquía política, oligarquía en términos de Robert Michels y en términos de Tito Livio y de los pensadores romanos. En algún sentido, esa oligarquía política se correspondía con las realidades del poder de aquel entonces. La carta también tiene otro orden de contradicción que va a ser muy importante y que es también entre el artículo segundo y el parágrafo cuarto, que sostiene la prohibición, digamos así, de la agresión, del crimen de agresión y de amenaza de los estados hacia otros, y eso se contradice con el capítulo séptimo del artículo 39 al 50, donde se tipifican la modalidad que tiene el Consejo de Seguridad para determinar dónde hay una amenaza y dónde puede y qué régimen de políticas y de medidas puede realizar, que van desde el bloqueo hasta el ataque militar, ¿no? Quedaría la excepción, que también se contradice con ese conjunto, del artículo 51, que es el de legítima defensa, donde el agredido por el Consejo de Seguridad se encuentra en una suerte de aporía. Estas contradicciones de la Carta de las Naciones Unidas son contradicciones lógicas en la medida en que la historia interrumpe el proceso de elaboración de un sistema horizontal, federativo, en un mundo que está estratificado y determinado por el poder. El último componente, el último grito, entiendo yo, ¿no?, del kantismo es... Del kantismo no me refiero al kantismo en orden de las academias, Kant sigue siendo un pensador extraordinario, sino del intento de traducción política, de subsumir una realidad histórica a un esquema de razón tan estricto como el esquema kantiano. Me parece a mí que es el Tratado de Roma de 1998. Yo a propósito he desarrollado una serie polémica de discusiones en distintos ámbitos. Ese tratado tipifica o señala 4 tipos de crímenes, de los cuales hay uno que no está tipificado. Señala el crimen de guerra, los crímenes de guerra, y eso tiene su tipificación. Los crímenes de lesa humanidad también tiene su tipificación. Y el crimen de agresión, que no está tipificado. A propósito, quiero señalar que si uno va al Tratado de Roma, el crimen de lesa humanidad no tiene nada que ver con la polémica de la coyuntura argentina, que habla de que es de lesa humanidad aquel que eventualmente mata desde el Estado hacia un particular. Eso no figura en el Tratado de Roma. Eso se ve que es doctrina novedosa, habría que ponerla en seria cuestión y cuestionamiento, indagación, porque no está en el Tratado de Roma el crimen de lesa humanidad como un crimen cometido del Estado. Y el otro crimen es el de genocidio. El crimen que no está tipificado y que queda para un futuro, para las calendas griegas, como se suele decir, es el de agresión. Y en algún sentido, claro, el crimen de agresión, ¿quién lo comete? Bueno, lo cometen las grandes potencias en términos generales. Es decir, Rusia ha destrozado Chechenia, Estados Unidos también tiene que hacer una revisión de su política, porque el ataque a Irak ha dejado un vacío geopolítico donde Irán avanzó fuertemente
y ha terminado Irak en una situación de caos, en algún sentido humanitario, geopolítico, en una gran confusión. Y me remito a señalar al mismo Henry Kissinger, vuelvo a citarlo, sustrayéndolo de las polémicas de los medios, de lo que se dice de Kissinger. Él sostiene y propone que se termine esta suerte de cruzada perpetua en nombre del idealismo, porque no se puede trasladar el sistema republicano a todas las culturas de forma militar si no se generan efectos absolutamente adversos a los buscados. Por ejemplo, él habla de los países que son banderas en el mapa, como ha quedado Libia, o como Irak y el avance extraordinario de Irán, o Afganistán, que es un laboratorio del terrorismo. Todo esto está forzando una modificación profunda en las decisiones de política exterior. Y entiendo que este Tratado de Roma intenta ser la carta de una Europa, no me atrevería a decir decadente, pero por lo menos de una Europa en serias contradicciones, para reordenar o de algún modo influenciar a los países que otrora fueron parte de sus colonias. En el viejo Congreso de Berlín, por ejemplo, de 1882, es una revisión, o 1885, es una revisión de eso, y son consecuencias de eso. Y entonces Europa lo que está haciendo es salir a juzgar a los que cometen estos crímenes. Pero por supuesto, cuando uno busca a un tirano, lo va a encontrar. Pero el país que ataca, que promueve una guerra civil o una guerra en tribales o una guerra de descomposición del Estado, guerra interétnica y demás, también se está cometiendo en criminal. Imagínense que para buscar un criminal en la ciudad de Buenos Aires tenemos que bombardear todo Buenos Aires, o usar, como pasó en Fallujah, Mark 77, que son bombas parecidas al napalm, al fósforo blanco, que han dejado un desastre humanitario y que además le han dado argumentos a los árabes y al islamismo radical para profundizar su enemistad intrínseca con Occidente. Es decir, se terminan logrando consecuencias adversas a los objetivos planteados. Entonces entiendo que en estos instantes, en estos momentos, el kantismo como visión de la política mundial está indiscutiblemente perimido e indiscutiblemente terminado. No significa que la ONU vaya a cerrar sus puertas mañana. Significa que tiene tantas contradicciones que se va a superponer, como ya anunciaba Carl Schmitt en el libro El Nomos de la Tierra de 1956, se superpone el ordenamiento normativo al caos geopolítico del mundo, es decir, al caos de las unidades de asentamiento. Y eso lo que genera es nihilismo. ¿Nihilismo? ¿Qué es el nihilismo? Es que nadie crea en eso. Es un proceso en el que nadie cree. Entonces sobrevivirá como ámbito de discusión, sobrevivirá como burocracia importante a escala mundial, pero tiene profundas contradicciones que la hacen productora de nihilismo y de desorden. El segundo pensador que viene inmediatamente y que se contrapone al kantismo es Spengler. Yo he dudado entre Herder y Spengler, porque Herder también tiene una filosofía en la que las culturas tienen principios orgánicos de desarrollo intrínsecas a sí mismas y absolutamente incomunicables con otras culturas, sino mediante choques de tipo bélico, violentos y demás. Pero me pareció que Spengler, al ser un pensador contemporáneo y tan maltratado, por otro lado, se lo asocia con el nazismo, cosa que está lejos de serlo. Él no era nazi para nada, él era un nacionalista alemán, un conservador en algún sentido alemán, conservador de los valores y de la gran tradición cultural alemana, y es un pensador extraordinario. Tiene una gran teoría de la cultura, me remito a señalarla, donde la cultura sería
lo que en Spinoza es natura naturans, naturaleza generante, diría Goethe, y no natura naturata, que sería naturaleza generada o efectuada, que sería la civilización ya en Spengler, que se contrapone a otra categoría que es la de Alfred Weber, que es la de cultura y civilización, donde civilización sería lo técnico, el desarrollo científico técnico, y cultura la estructura de valores, ¿no? Pero la visión spengleriana de la historia señala el tránsito progresivo de los estados en lucha a el dominio universal del dinero. Él incluso se anima a poner una cronología del futuro y dice que a partir del año 2000, por supuesto hay que tomarlo con cierta relatividad, sobrevendría una lucha de cesarismos populares para sustituir el gran poder del dinero en el mundo. El cesarismo popular, el prusianismo socialista, como el prusianismo y socialismo lo define Spengler, serían movimientos de signo popular conducidos por líderes carismáticos que, quizá con mecanismos de orden plebiscitario, como pensó Carl Schmitt, destruirían los sistemas republicanos democráticos. En algún sentido algo de esto hay, al menos como tendencia, porque, como ustedes saben, la democracia republicana también tiene grandes falencias, los partidos políticos tienen todos mecanismos oscuros de financiamiento, y esto tiende a reproducir y a perpetuar una gangrena, una eterna enfermedad política, y lo vemos claramente en la Argentina, donde no está transparentado quién financia, quién no financia, y donde no depende de una ley porque se hace la ley e inmediatamente la trampa. Pero Spengler nos remite a un sistema, por decirlo de algún modo, que también lo podemos conocer bajo el nombre de realismo, con Morgenthau. Pero Spengler es un pensador superior, porque va a hablar de las culturas, que tomará Huntington la idea de la lucha de las culturas, del conflicto de las culturas. Entonces, en la encrucijada de estas dos claves, que al mismo tiempo son constelaciones profundas, vivientes en el momento contemporáneo, me parece a mí que, dado el nivel de desarrollo científico-técnico, ni el programa universal de una paz perpetua basado en el ideal republicano de Kant, que es el que finalmente quisieron realizar el proyecto neoconservador de Bush hijo, ni la idea spengleriana de un desarrollo de las culturas y de una lucha de los estados en estado virtual de naturaleza y en estado virtual de guerra, hoy pueden ser un camino posible sin la desaparición de la humanidad y sin la entrada en un tiempo totalmente apocalíptico, que sería una destrucción masiva de todos contra todos. ¿Por qué? Por el nivel de desarrollo científico-técnico, lo cual es una situación absolutamente inédita en la historia. Y ahí me permito introducir lo que en principio iba a ser el principio esperanza de este gran pensador, además de cardenal emérito, como ahora se lo llama, que es Ratzinger, Benedicto XVI, gran hombre maltratado por los poderes del mundo, por los hipócritas que decían que tenía cara de malo o no sé qué, el periodismo, que en el tramo final de su servicio, de su gran servicio, le pidió disculpas. Los periodistas vaticanistas hicieron una carta de disculpas por lo mal que se lo había tratado a este gran Santo Padre que hemos tenido. Pero en función de los acontecimientos tan especiales para todos nosotros, me parece que en la contradicción entre estos dos proyectos del mundo que se están desarrollando, porque estamos viendo la idea spengleriana objetivamente fundamenta en gran medida una tendencia que se está dando y que es una tendencia histórico-espacial, histórico-geopolítica, temporal y espacial a un tiempo, que es la deformación de grandes espacios de estados continentales que tienden hacia una multipolaridad, ¿no? Esa multipolaridad
Me permito citar a De Gaulle, decía: la política es el arte de conducir lo inevitable. Esa multipolaridad en estos tiempos está resultando un fenómeno inevitable. La idea de un siglo americano, de un siglo republicano y liberal, el gran siglo americano, se ha venido abajo, y se ha venido abajo a partir de los resultados problemáticos de la guerra de Irak y de Afganistán, y de la misma revisión que se están haciendo en las usinas de poder estadounidense. Por lo tanto, hoy hay una multipolaridad, hay áreas que pertenecen a la esfera de influencia rusa, otras a la China, están los BRIC, ya lo hemos visto, está UNASUR, está Estados Unidos, que tiene un gran poder, y una Europa que está metida en grandes contradicciones, la fundamental de la cual es de origen espiritual. Cuando a Napoleón le preguntaron: ¿pero usted cómo va a ser emperador? ¿A quién hereda? Heredó a Carlomagno, dijo Napoleón. Ustedes saben que en el imperio de Carlomagno se da algo así como la nebulosa de las naciones europeas. Europa se ha olvidado de eso. Y Ratzinger lo señaló en una prédica impresionante por su calidad, particularmente el discurso de Ratisbona. Ahora bien, la alternativa a este mundo en contradicción, me parece a mí, que puede ser el pensamiento católico o un pensamiento político inspirado en la gran tradición católica. En esto tengo que aclarar que no hago teología, no soy teólogo, soy un simple estudioso de la cuestión. Por lo tanto, así lo voy a presentar. Por un lado, uno encuentra en San Pablo, en las cartas de San Pablo, pienso en Colosenses, en Romanos, Efesios, etc., la idea que existe unos principios, principados, se los denomina alternativamente como principios, principados, fuerzas de nuestro mundo, fuerzas cósmicas. Y Spengler, a propósito de esto, dice que la novedad del cristianismo no consiste en no creer en las fuerzas y en las energías que movían los credos antiguos, sino más bien en convocar y en sostener un magisterio para que la gente no se deje seducir por esos poderes de la tierra. Ahora bien, de acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a San Pablo, de estos poderes terrenales, y en esto me respaldo fundamentalmente en la teología de la historia de von Balthasar, que junto con Henry de Lubac y Adrián von Speer fueron los grandes teólogos de los cuales bebió como alumno y amigo el cardenal Ratzinger. De acuerdo a San Pablo, la naturaleza de estos poderes de la tierra es intramundana, pero al mismo tiempo puede ser transmundana. Es mala, pero al mismo tiempo puede ser neutra y a momentos puede ser buena. Y los conecta, y estoy entrando en un terreno que forma parte de la creencia de todo católico. Hoy ustedes saben, como dijo Javier Zubiri, el gran filósofo español, fallecido en 1983, los heterodoxos somos los cristianos, la ortodoxia es la otra, es la que cree en estas fuerzas, es la que predica el horóscopo, la que tira las cartas, la que cree en la droga, que es otro poder del mundo, es otro, como decía Raúl Ciarreta, el imperialismo, ¿cuál es? Es el narcotráfico, el imperialismo, ese es el imperialismo, es el que ejerce un sistema de dominación perverso sobre la gente, trascendente a las naciones, ese es el imperialismo. Los poderes de los que habla San Pablo, de acuerdo a Balthasar, el gran teólogo, reaparecen en el Apocalipsis de San Juan, en los jinetes, y tienen expresiones que el cristiano debe tomar para combatirlos. Por ejemplo, la espada que está en la boca, y que es la espada, cito textualmente, que corta el caos e introduce la decisión y el orden en el medio del desorden, por un lado. Y por otro lado, la balanza, el símbolo de la justicia, que es el inspirador de los reordenamientos económicos, sociales
siempre necesarios. Estos poderes ya están condenados desde el principio, antes de su aparición histórica, están condenados a ser atados en el plazo final de la historia. La Iglesia padece el dolor de convivir con esos poderes, pero al mismo tiempo trasciende a los eones, a las etapas temporales históricas, a una tras otra, así hasta el fin de los tiempos. Y la lucha principal va a ser en el interior de la misma Iglesia, y es más, en el interior del espíritu de los creyentes. Entonces, citando en estos momentos tan particulares para todos nosotros, donde todavía estamos bajo la conmoción de el nombramiento del Papa Francisco, que es además argentino, me parece oportuno señalar, por un lado, la vigencia de esta alternativa de la lucha que busca, por un lado, derrotar a los poderes de la tierra, a los poderes del dominio, pero al mismo tiempo emplear ciertas armas fundamentales. Hablé de la espada, hablé de la balanza. Me acuerdo no puede no acordarse del famoso discurso de Cervantes, de las armas y las letras. Y para concluir, en este tiempo donde la cristiandad está atravesada por la confusión intelectual, está atravesada por el consumo de drogas alucinógenas, está inundada de confusión, de explotación, de corrupción, la principal de las cuales es siempre una corrupción de orden espiritual, creo que se abre un signo de los tiempos, una esperanza para la nación argentina, que ratifica, por un lado, la sapiencia y la verdad eterna de la Iglesia de Pedro, esposa de Cristo, y por otro lado, la famosa y no por conocida menos relevante frase de Hölderlin, de un poema en realidad de Hölderlin, que dice: donde crece el peligro, crece lo que salva también. Bueno, como habrán ustedes comprobado, el joven Ansaldi es